Algo tiene la palabra, señor senador. Sí, con su venia, compañera presidenta, compañeros diputados, compañeros senadores, hago un llamado a los patriotas que tienen la representación del pueblo para que no ofendamos más a la población de este país. No se vale que alguien que lastimó, como lastimó a México, se le premie de esa manera. Yo sí quiero hacer un atento llamado a los compañeros legisladores de todos los partidos, de que debatamos de cara al pueblo y de cara a la nación, nos quitemos las máscaras y hoy en la votación vamos a ver quién apoya sinceramente al pueblo y quién con sus palabras lo alaba, pero con sus hechos lo traiciona. El exhorto planteado por Movimiento Ciudadano efectivamente solamente pide que se exhorte al Ejecutivo Federal, es decir, al ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que este absurdo que el expresidente de la República, Felipe Calderón, hace un día antes de irse del poder, se corrija. Tiene las facultades. Él dice que tiene el amor por México. Él sostiene que va a impulsar una lucha sin cuartel contra la corrupción. Incluso propuso una comisión para ese fin. ¿Y qué es el acto de Calderón que estamos discutiendo? Sino un acto vergonzante de corrupción. Y sería una complicidad vergonzante del ciudadano presidente de la República si no corrige. Y sería una complicidad vergonzante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión si no avalamos el exhorto planteado por Movimiento Ciudadano. Es aquí, compañeros, frente al pueblo, que se dé cuenta de manera pública de qué están hechos sus legisladores, si de verdadero amor patrio o están hechos para servir de manera incondicional al poder, aunque este poder establezca complicidades que dañan profundamente a México. Coincido plenamente con el legislador Monreal. Es con argumentos, compañeros, no es con descalificaciones. Nadie se debe asustar también si alguien descalifica, porque para el que descalifica quizá ese sea un argumento. ¿Está bien? Hasta ahí dio su capacidad de oratoria, hasta ahí dio su conocimiento de la ley, y tampoco debe ser criticado ni descalificado por eso. Pero no es el tema las descalificaciones. El tema es que está a punto de cometerse un atraco contra el país, contra los más pobres de los pobres, porque son los que van a reducírseles el presupuesto si no exhortamos y si no hace caso el presidente de la República del exhorto que estamos impulsando aquí en la Comisión Permanente.
Ojalá y reflexionemos, ojalá y el amor por este país se deje ver en la votación y rechacemos el planteamiento que nos hace la comisión, que dice que este punto de acuerdo es improcedente. Que vaya por México, compañeros. Estamos todos poniendo nuestra buena fe para impulsar acciones junto al actual presidente de la República, firmando un pacto por México, creyendo en su palabra. Y dejaríamos muchos de creer en la palabra de Peña Nieto si no corrige el absurdo de Calderón. Y el pueblo entero hoy verá a sus legisladores de qué lado están. Alaben al pueblo y con sus hechos, compañeros legisladores, ratifiquen que quieren al pueblo. Vamos a rechazar este punto de acuerdo y el país lo va a ver bien. Muchísimas gracias. En virtud, señor, tiene la palabra, señor Quizá senador, la parte para final rectificar. pudo haberse confundido. Vamos a rechazar, mi posición es que rechacemos lo que está planteando la comisión, de que es improcedente. Es procedente y yo estoy a favor del punto de acuerdo y en contra de lo que plantea la comisión. Correcto. Gracias, señor senador. En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Sí, señora presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, señora secretaria. Consulte en este momento la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. En votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos. Los dictámenes como asuntos concluidos. El siguiente punto del orden del día es la discusión de 4 dictámenes con puntos de acuerdo de la tercera comisión en relación con las designaciones que hizo el Ejecutivo Federal como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. En razón de que están vinculados, se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, presidenta ella de la tercera comisión de trabajo, para su presentación y explicación. Tiene la palabra, señora senadora. Gracias, con su venia. Honorable Asamblea, a la tercera comisión le fue turnado por la mesa directiva de esta comisión permanente el oficio de la Secretaría de Gobernación con la designación del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a favor de los C. Guillermo Hopkins Gámez, C. Luis Montaño Reyes, C. José Gerardo Quijano León y C. Óscar Guillermo Levín Copel como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para periodos marcados en el oficio en comento. La tercera comisión somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente un proyecto de dictamen con la temporalidad siguiente. C. Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013. C. Luis Montaño Reyes, para el periodo comprendido desde su aprobación
hasta el 31 de diciembre de 2014. C. Óscar Levín Copel, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2015. C. José Gerardo Quijano León, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016. Para cumplir con la obligación de lo señalado en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los miembros de la tercera comisión realizamos el estudio y análisis de la designación de referencia a fin de deliberar e integrar el presente dictamen. Con la finalidad de honrar esta altísima responsabilidad, la tercera comisión no solamente valoró los antecedentes profesionales y curriculares que el artículo 78 de la ley del IPAB señala como requisitos para los vocales aprobados por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente. Adicionalmente, se sostuvo una reunión de trabajo con los vocales designados por el Ejecutivo con el objeto de evaluar sus características y perfil en cuanto a su experiencia, conocimientos, capacidad técnica y profesional. En este encuentro, las y los legisladores pudieron plantear de manera directa diferentes conceptos y cuestionamientos, así como dar a conocer con mayor detalle la perspectiva de los vocales designados por el Ejecutivo sobre diversos temas relacionados con el IPAB. Las comparecencias arrojaron una luz de propuestas muy importantes para fortalecer el seguro de los depósitos bancarios, tales como analizar la viabilidad de pasar la deuda contingente del IPAB a la deuda pública para aprovechar las condiciones de los mercados, mejorar el perfil de los vencimientos y disminuir riesgos implícitos de refinanciamiento. Se propuso practicar auditorías a los bancos para asegurarse que todos cumplan con la debida capitalización, reducir el gasto administrativo del IPAB, que hoy es del 25%, para destinar un mayor número de recursos a la reducción de los pasivos. Se propuso transparentar los gastos del IPAB y hacer públicas las resoluciones de la Junta de Gobierno. Hubo una severa crítica de algunos legisladores al IPAB por ser omisos y permisivos con los bancos que están haciendo negocio mediante el endeudamiento de estados y municipios. Se hizo referencia a que los cargos de los vocales del IPAB deben ser ocupados por técnicos especializados y no partidizar estas instituciones tan sensibles para la sociedad. A su vez, se hizo un exhorto al legislativo a aprobar una ley de quiebras bancarias y actualizar la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, entre muchas otras propuestas y objetivos. Con base en estos procedimientos, se ponderó la designación y la evaluación que se hace de los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Copel, José Gerardo Quijano León, de quienes se menciona en el dictamen que hoy sometemos a esta soberanía, reúnen los requisitos para ocupar dicho cargo que exige el artículo 78 de la ley respectiva, y que su trayectoria laboral y académica demuestran la experiencia necesaria en materia económica y financiera que esperamos contribuirá al adecuado desarrollo de las importantes funciones a cargo de este instituto. Formar parte de la Junta de Gobierno del IPAB es sin duda una distinción que conlleva grandes responsabilidades con la nación. Solamente por ponerlo en perspectiva, en los últimos 15 años se han destinado vía presupuesto federal a este instituto la cantidad de 511.638 millones de pesos, mismos que se canalizaron para el pago de los intereses reales de la deuda. Asimismo, actualmente el monto de la deuda Fobapro a IPAB es de 811.656 millones de pesos, que se estima pagar en un lapso de 72 años, dado que no ha habido en 15 años y no hay hasta el momento ninguna estrategia para que se pague la amortización, solo se han venido pagando los intereses reales. A pesar de su importante función, desde principios de este año, el IPAB se encuentra acéfalo.
En este sentido, es también fundamental evitar cualquier riesgo para el sistema bancario solo por no contar con la estructura elemental para su funcionamiento. De aprobar el Pleno de la Comisión Permanente el presente dictamen que hoy presenta la tercera comisión, nuestro exhorto a los vocales del IPAB para que atiendan con mayor eficacia el cumplimiento de sus responsabilidades y participen activamente del fortalecimiento del Instituto como un verdadero seguro de los depósitos y aseguren la adecuada capitalización de los bancos, además de establecer una relación institucional comprometida con el Congreso de la Unión con la finalidad de alcanzar una mejor arquitectura de la regulación financiera. Exhortamos a los nuevos vocales para que contribuyan con sus aportaciones técnicas y lleven a cabo transformaciones a efecto de contar con un sistema de regulación financiera robusto y de calidad internacional. Contarán para ello con el seguimiento del Poder Legislativo hasta convertir al IPAB en una sólida institución de protección al ahorro bancario y reducir la deuda que pagan con enormes sacrificios los contribuyentes. Por parte de la tercera comisión, a los ciudadanos aquí mencionados, en caso de ser aprobados como vocales del IPAB, de ser ratificados como vocales del IPAB, les deseamos el mayor de los éxitos en cumplimiento de sus obligaciones. Y yo simplemente, a título personal, agrego que en los nombramientos no vino ninguna mujer. Habiendo mujeres de alta capacidad en estas áreas, sería conveniente que en sucesivos nombramientos se incluyera también a las mujeres. Gracias. Gracias, señora senadora. Para hacer referencia a estos dictámenes, tenemos registrada la participación del diputado Ricardo Monreal para hablar en contra de estos dictámenes. Tiene la palabra, señor diputado Monreal Ávila. Malena, ni modo, Malena, ahora te aguanto. Después de un rato de no verlos. Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores, el IPAB nace de una coyuntura de carácter nacional que ha puesto en evidencia la complicidad de las cúpulas del poder. Y uno de los actos gubernamentales de mayor rapiña, más discrecionales, poco transparentes, y yo diría de una, de verdad, inmoralidad impresionante. En 1990 se creó el FOBAPROA en el antecedente de sucesivas crisis económicas, las cuales llevaron a la falta de liquidez del sistema bancario y a la ofuscación del sistema financiero. La creación de este programa, si ustedes lo recuerdan, se da en un contexto en el que había transitado de la estatización de la banca a la privatización de esta y viceversa. Por ello, FOBAPROA y su función consistió en asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. En el 91 se vendieron 18 bancos, se publicó la Ley de Instituciones de Créditos, que sustituyó la Ley Reglamentaria del Servicio Público y Banca y Crédito, y de esta manera quedó concluido este cuestionado proceso de reprivatización de la banca. En 1994 se suscitó la más grande crisis económica nacional de los últimos tiempos. El tipo de cambio se sobrevaluó, se repercutió el déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de reservas internacionales y especulación en el mercado de valores. Esta crisis provocó el sobreendeudamiento de empresas y familias con los bancos, por lo que el gobierno federal echó mano de FOBAPROA para absorber las deudas bancarias, capitalizar aparentemente al sistema y garantizar el dinero de los ahorradores, aunque después la deuda privada de los bancos se convirtió en deuda pública
de todos los mexicanos. Es un problema muy grave el que está padeciendo el país. En efecto, en los últimos 15 años se han canalizado 511,000 millones de pesos, solo de intereses de la deuda. El saldo acumulado es de 801,000 millones de pesos. La gente, el pueblo, estudiosos en la materia han estimado que se trata del robo más descarado del siglo. El Fobaproa fue el atraco más grande que ha sucedido en la etapa moderna de nuestro país, el saqueo más indigno del que tengamos memoria. Y por eso nosotros, cuando sucede este tipo de cosas como el nombramiento, no podemos sino actuar con congruencia. Nosotros hemos estado en contra desde el IPAB, desde la ley de instituciones de crédito, desde cuando se trasladó de deuda privada a pública y posteriormente en algunos nombramientos del IPAB, nosotros hemos actuado en consecuencia. No podemos estar en favor, primero porque no coincidimos con el sistema que se creó del IPAB o APROA, encierra corrupción, deshonestidad. Bueno, ustedes recuerden que ahora algunos son diputados, pero se vieron envueltos en tráfico de influencias, en el rescate o en la venta de cartera, de casas, de familias influyentes, de bancos. Incluso hay testimonios por escrito y pruebas de la Auditoría Superior donde demuestran el enorme quebranto que representó para el Estado mexicano el Fobaproa, el IPAB. Y ahora, simple y sencillamente, nosotros no podemos estar en favor. Yo realicé un estudio sobre el IPAB, ahora en diciembre, que estuvimos con mayor tranquilidad después del periodo de sesiones, un estudio de impacto sobre el contenido y sobre el propósito de este instrumento y del objeto que nos tiene reunidos ahora en la ratificación de estos nombramientos. Por eso no podemos estar en favor. Yo le voy a pedir a la presidenta que ordene la Secretaría inserte este documento que realicé ahora en diciembre, porque es la posición que por falta de tiempo no la puedo desarrollar, porque los 5 minutos que se nos conceden son insuficientes y es un tema muy álgido el que estamos discutiendo. Es que no solo es si se reúnen o no los requisitos de elegibilidad de los propuestos, ya ni siquiera me meto a ese tema, sino lo que me preocupa es todo el contenido y todo el espíritu que pretenden hacer los nuevos nombres que han sido propuestos para integrar el IPAB. Nosotros mantendremos nuestra posición porque el día de ayer Ricardo Mejía estuvo en la sesión, me platicó que había emitido opiniones y como es mi suplente las voy a respetar, pero evidentemente nosotros vamos a mantener nuestra congruencia. Desde un principio estuvimos en contra de ese tipo de prácticas que han quebrantado el erario del país, que son un atraco, que es el robo del siglo, y mal nos veríamos votando en favor. Nosotros no lo haremos y mantendremos la posición que Ricardo Mejía sostuvo el día de ayer. Le pido, presidenta, que inserte el documento que era la fijación de posición sobre esta situación de Movimiento Ciudadano, la ratificación de los miembros del IPAB. Muchas gracias. Se inserte íntegro el texto
en comento del diputado Ricardo Monreal Ávila relacionado con el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en el diario de los debates. Ha pedido también el uso de la palabra para hablar en pro el senador Mario Delgado. Tiene la palabra, señor senador. Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, yo quiero hacer una reflexión con motivo de la aprobación de estos vocales. ¿De dónde estamos a 15 años de distancia del rescate bancario? ¿De dónde surge el IPAB? Es el acuerdo que hacen Acción Nacional y el PRI para cubrir el mayor fraude de la historia de nuestro país, el FOBAPROA. El costo fiscal del rescate bancario parece que ya lo damos por hecho, que ya se nos olvidó que es algo normal, natural y que no podemos hacer nada. La apuesta es que siga creciendo el PIB para que en términos de la economía la deuda signifique menos, pero la deuda ahí está. Recientemente el Centro Espinosa Iglesias hizo un estudio donde calcula que el costo fiscal al 31 de diciembre de 2009 es ya de 1.644 millones de pesos. Y los pasivos del IPAB, los casi 812,000 millones de pesos, ahí siguen intactos. Y año con año, en el presupuesto público se aprueba una partida de alrededor de 30,000 millones de pesos para financiar los intereses. ¿En dónde están esos 812,000 millones de pesos? Son los bonos, son los BPAs que tienen los bancos como parte de sus activos. Y son los contribuyentes mexicanos los que están financiando el pago de intereses. Últimamente vemos que se presume en todos lados la estabilidad del sistema financiero mexicano, pero lo que no vemos es en qué se está basando esa estabilidad. Los grandes bancos transnacionales, extranjeros, están obteniendo la mayor parte de sus rendimientos, de sus utilidades, de la banca mexicana. Y si vemos los activos o de dónde vienen estas utilidades, vamos a encontrar con los BPAs, con los bonos del IPAB, que por cierto pagan una tasa de interés mayor que los CETES. Todavía tienen un premio inexplicable, porque en términos de una crisis, si no se hubiera, por ejemplo, aprobado el presupuesto de 2013, no hubiera dinero para pagar los CETES. Pero hay un ordenamiento explícito que obliga al legislador a aprobar el presupuesto del IPAB para pagar los intereses. Es decir, son mucho más seguros los bonos del IPAB que incluso que los CETES. Y los BPAs pagan una tasa adicional. En realidad hay un subsidio de los mexicanos a nuestro sistema financiero. Y nada de eso se pone en cuestionamiento. A mí me preocupa el perfil de algunos de los vocales que se propusieron. Hay que recordar por qué son 4 vocales independientes. ¿Cuál era el debate en aquel tiempo? Es una institución que tiene como objetivo cuidar los ahorros, cuidar a los ahorradores, que es un fin distinto al que tiene la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todas las instituciones del gobierno mexicano relativo al sistema financiero. Hay un conflicto de interés. El interés de estos independientes, y por eso eran independientes, era que estuvieran del lado del ahorrador y que estuvieran velando por el ahorrador. Ese es el objetivo principal del IPAB, además de administrar la deuda. Acción Nacional no le interesó el IPAB. No hubo un solo esfuerzo para reducir
el costo financiero, el costo fiscal que tiene todavía el Fobaproa. Se quedaron más de 3 años acéfalas 3 lugares. Ahora en diciembre sale el último y está vacío el IPAP. Pero me preocupa que ahora, con el regreso del PRI, el perfil que mandan pues son algunos cuadros políticos, cuando lo que deberían enviar son, hay que reconocer que si hay casos así, cuadros técnicos perfectamente preparados con la idea de ir a reducir el costo fiscal de esto y además de fortalecer a la institución para que siga formando parte de la estabilidad en el sistema financiero mexicano. Me preocupa la señal de que se manden cuadros políticos. Tengo aquí el perfil de todos los que han sido vocales del IPAP. Es la primera vez que se están enviando cuadros políticos y no técnicos. Creo que nuestro sistema financiero nos está saliendo muy caro. Es la estabilidad, pero no ha cumplido con una parte fundamental, con su encargo fundamental, que es financiar el desarrollo de nuestro país. Las tasas de financiamiento, el crédito, sigue sin llegar a las pequeñas, a las medianas empresas. No hay financiamiento del crecimiento de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué los bancos no prestan? Porque tienen un incentivo perverso ahí. Tienen los BPAs, tienen los CETES que les dan buenos rendimientos prácticamente sin ningún riesgo. Entonces, creo que vale la pena que reflexionemos ahora. Creo que nuestra tarea como legisladores es que volvamos a plantear sobre la mesa a 15 años de distancia y con la estabilidad que se ha logrado, si es conveniente mantener este esquema, qué necesitamos hacer para fortalecer al IPAP. Lo que ayer nos planteaba uno de los candidatos, revisar la ley de concurso mercantil para instituciones de crédito, que hay un vacío ahí muy importante. Y ojo, el 21 de diciembre pasado se registró la primera ocasión en que un Estado deja de pagar un crédito al sistema financiero. Seguimos diciendo que la deuda de los Estados no importa, que es muy pequeña en relación al PIB, pero tenemos ya un Estado con la calificación de D, con la calificación de basura. Eso puede poner en riesgo al sistema financiero. Así empiezan las crisis. Puede convertirse en un riesgo sistémico. Por eso, en el motivo de esta ocasión, pues vale la pena hacer la reflexión de dónde estamos y a dónde vamos y qué perfil deberían tener las personas que llegan ahí. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la senadora Marta Palafox del Partido del Trabajo, quien ha pedido hacer uso de la palabra para hablar en pro de los dictámenes. Adelante, señora senadora. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El Partido del Trabajo, por mi conducto, hacemos las siguientes consideraciones en relación al dictamen de la tercera comisión, que contiene los nombramientos de los 4 vocales ejecutivos para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Este procedimiento está previsto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Junta de Gobierno, que integra 7 vocales, de los cuales 4 son designaciones del Ejecutivo, con la ratificación del Senado de la República o en los recesos del Congreso, como es el caso de la Comisión Permanente. La Ley de Protección al Ahorro fue aprobada en el 98, después de un proceso muy controversial, con el objeto de ir resolviendo el rescate bancario derivado de la crisis económica de finales de 94, que tuvo su momento más grave durante 1995, con la quiebra de cientos de empresas y la insolvencia de miles de familias que no pudieron cubrir los créditos contraídos con los bancos. Recordemos que muchos se suicidaron, otros siguen arrastrando una deuda impagable. Se tuvo que llevar a cabo un rescate financiero, pero paradójicamente este rescate fue a los bancos y a los banqueros
y no a los miles de ahorradores y de deudores. El FOBAPROA, que era el instrumento de protección al ahorro bancario antes de la creación del IPAB, se convirtió en un mecanismo de corrupción donde los banqueros le endosaron al gobierno, a las finanzas públicas y a los contribuyentes el costo de las operaciones sin garantía, los créditos cruzados, operaciones fuera de la ley que contribuyeron al quebranto de los bancos. El saldo actual de la deuda del FOBAPROA, como aquí ya se mencionó, es de más de 800,000 millones de pesos. Para este año 2013, el presupuesto de la SEP, de la Secretaría de Salud y la Sedesol representa el 59% para que podamos dimensionar el costo que representa pagar el rescate bancario. En este año el IPAB subastará 49,000 millones de pesos en bonos de protección al ahorro bancario para sufragar los costos del rescate. La realidad es que el proceso de rescate se fue desvirtuando hasta llegar a un punto donde los ahorradores y los deudores de la banca no recibieron apoyo del gobierno. Los activos se quedaron en poder del IPAB, no han sido vendidos a precios que permitan recuperar parte de los recursos erogados en el rescate. Es más, se han hecho operaciones donde se venden a precio irrisorio viviendas y empresas. Recordemos el caso de los hijos de la señora Marta Sagún, que fueron los más beneficiados del FOBAPROA. Por cierto, con una demanda que ha dormido el sueño de los justos. Es preciso avanzar en la construcción de instrumentos de regulación que garanticen que el ahorro de los mexicanos les permita gozar de condiciones atractivas en la contratación de créditos, tasas de interés que no sean confiscatorias. Urge revisar la mágica aparición de cajas de ahorro y préstamo que han defraudado a miles de ahorradores, y ante el bajo interés que paga la banca privada, la mayoría de los ahorradores acude ilusionariamente a depositar o a invertir sus ahorros en estas casas de ahorro que resultan ser unas defraudadoras oficiales y encubiertas. Esperemos, con el mejor de los deseos del Partido del Trabajo, que los vocales que hoy van a ser ratificados por el Senado cubran las expectativas que los ahorradores, los consumidores y la ciudadanía y el legislativo que les va a dar el voto cubran las expectativas para las que aquí los vamos a apoyar. Es la posición del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. En virtud de que no hay más oradores registrados, se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo. Esta presidencia informa a la Asamblea que ya concluida la discusión de los 4 dictámenes, se procederá ahora a recoger la votación nominal por cada uno de ellos. Consulte la Secretaría a la Asamblea sobre el primer acuerdo, previa lectura. Acuerdo primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Guillermo Hopkins Gámez, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2013. Segundo, notifíquete al ser presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano Guillermo Hopkins Gámez para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda la protesta correspondiente ante la Comisión Permanente. Se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Diputado Carlos Alberto García González por la afirmativa y la diputada Mirna Esmeralda Hernández por la negativa. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Francisco Domínguez, a favor. Mariana Duniazca, a favor. Fernando Rodríguez Doval, a favor.
Alejandra del Moral, a favor. María de las Nieves García, a favor. Mansur, a favor. Manuel Cavazos Lerma, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Raimundo King, a favor. Manuel Cota, a favor. Marcela Guerra, a favor. Dolores Padierna, a favor. Luis Espinosa Cházaro, a favor. Monreal, abstención. Marta Palafox, a favor. Silvano Blanco, en contra. Flores Aguayo Uriel, a favor. Trinidad Morales, a favor. Judith Guerrero, a favor. Mario Delgado, a favor. Blanca Alcalá, a favor. Emilio Gamboa, a favor. Manuel Añorbe, a favor. Jorge Herrera Delgado, a favor. Abraham Montes, a favor. Juan Francisco Cáceres, a favor. Fernando Yunes Márquez, a favor. Arturo Zamora, a favor. ¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Se va a proceder a recoger Pero falta la mesa directiva. Se procede a recoger la votación de la mesa directiva. Adelante, Presidenta. José María Martínez, a favor. Hilda Flores, a favor. Mirna Hernández Morales, a favor. Carlos Alberto García González, a favor. 30. Una abstención. Senadora Presidenta, se emitieron 30 votos en pro, 1 en contra y una abstención. Es mayoría calificada. Aprobado por 30 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en este momento sobre el segundo acuerdo previa lectura. Acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2014. Segundo, notifíquese al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano Luis Miguel Montaño Reyes para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda protesta ante la Comisión Permanente. Se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Diputado Carlos Alberto García González, por la afirmativa. La diputada Mirna Esmeralda Hernández, por la negativa. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Francisco Domínguez, a favor. Mariana Duñasca, a favor. Fernando Rodríguez Doval, a favor. María de las Nieves García, a favor. Alejandra del Moral, a favor. Mansur, a favor. Manuel Cavazos Lerma, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Raimundo King, a favor. Manuel Cota, a favor. Marcela Guerra, a favor. Dolores Padierna, a favor. Espinosa Cházaro, a favor. Mario Delgado, a favor. Monreal, abstención. Marta Palafox, a favor. Silvano Blanco, en contra. Flores Aguayo, a favor. Trinidad Morales, a favor. Judith Guerrero, a favor. Blanca Alcalá, a favor. Emilio Gamboa, a favor. Ana Lilia Herrera, a favor. Manuel Añorbe, a favor. Herrera Delgado, a favor. Abraham Montes, a favor. Juan Francisco Cáceres, a favor. Fernando Yunes, a favor. ¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Procedemos a tomar la votación de la mesa directiva. José María Martínez, a favor. Hilda Flores, a favor. Mirna Hernández Morales, a favor.
Carlos Alberto García González, a favor. Senadora Presidenta, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra y una abstención. Es mayoría calificada. Gracias, señor secretario. Aprobado por 31 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. Consulte ahora la Secretaría de la Asamblea sobre el tercer acuerdo, previa lectura. Acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Óscar Guillermo Levin Coppel, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre del 2015. Segundo, notifíquese al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano Óscar Guillermo Levin Coppel para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda protesta ante la Comisión Permanente. Se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Diputado Carlos Alberto García González por la afirmativa y la diputada Mirna Esmeralda Hernández por la negativa. Adelante. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Francisco Domínguez, a favor. Mariana Doniazca, a favor. Fernando Rodríguez Doval, a favor. María de las Nieves García, a favor. Alejandra del Moral, a favor. Blanca Alcalá, a favor. Manuel Cavazos Lerma, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Raimundo King, a favor. Manuel Cota, a favor. Marcela Guerra, a favor. Dolores Padierna, a favor. Espinosa Cházaro, a favor. Mario Delgado, a favor. Monreal, abstención. Marta Palafox, a favor. Silvano Blanco, en contra. Flores Aguayo, a favor. Trinidad Morales, a favor. Judith Guerrero, a favor. Herrera Saldo, a favor. Emilio Gamboa, a favor. Manuel Añorbe, a favor. Jorge Herrera, a favor. Abraham Montes, a favor. Mansur, a favor. Juan Francisco Cáceres, a favor. Fernando Yunes, a favor. ¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Procedemos entonces a recoger la votación de la mesa directiva. José María Martínez, a favor. Hilda Flores, a favor. Mirna Hernández Morales, a favor. Carlos Alberto García González, a favor. Senadora Presidenta, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra, una abstención. Es mayoría calificada. Gracias, señor secretario. Aprobado por 31 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. En este momento le pedimos a la Secretaría consulte a la Asamblea sobre el cuarto acuerdo, previa lectura del mismo. Acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 75, 76, 78, 77 y 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprueba la designación como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano José Gerardo Quijano León, para el periodo comprendido desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2016. Segundo acuerdo, notifíquese al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al ciudadano José Gerardo Quijano León para los efectos legales conducentes y cítesele para que rinda protesta ante la Comisión Permanente. De nuevo se va a proceder a recoger la votación nominal del acuerdo. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Diputado Carlos Alberto García González, por la afirmativa, y la diputada Mirna Esmeralda Hernández, por la negativa. Adelante. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Francisco Domínguez, a favor. Mariana Duniasca, a favor. Fernando Rodríguez Oval, a favor. María de las Nieves García, a favor. Alejandra del Moral, a favor. Mansur, a favor. Alcalá, a favor. Cavazos Lerma, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Raimundo King, a favor. Manuel Cota, a favor. Marcela Guerra, a favor. Dolores Padierna, a favor. Espinosa Cházaro, a favor. Mario Delgado, a favor. Monreal, abstención. Marta Palafox, a favor. Silvano Blanco, en contra. Flores Aguayo Uriel, a favor. Trinidad Morales, a favor. Judith Guerrero, a favor. Ana Lilia Herrera, a favor. Emilio Gamboa, a favor. Manuel Añorbe, a favor. Jorge Herrera, a favor. Abraham Montes, a favor. Juan Francisco Cáceres, a favor. Fernando Yunes, a favor. ¿Falta alguna legisladora o legislador de emitir su voto? Procedemos entonces a tomar la votación de la mesa directiva. José María Martínez, a favor. Hilda Flores, a favor. Mirna Hernández Morales, a favor. Carlos Alberto García González, a favor. Senadora Presidenta, se emitieron 31 votos en pro, 1 en contra, 1 abstención, es mayoría calificada. Gracias, señor secretario. Aprobado por 31 votos el acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Coppel y José Gerardo Quijano León, cuyos nombramientos como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario acaban de ser aprobados por la Asamblea. Para que los introduzcan a este salón y los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores y legisladoras. Senadora Dolores Padierna Luna, diputado Jorge Herrera Delgado, diputada Paulina Alejandra del Moral Vela, senador Manuel Cavazos Lerma, diputada Mariana Duniasca García Rojas, senador Francisco Domínguez Servién, diputado Uriel Flores Aguayo y senadora Marta Palafox Gutiérrez. Le pido atentamente a esta comisión designada cumpla con su cometido. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Sí, sí. Muy buenas tardes. Ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, Óscar Guillermo Levín Coppel y José Gerardo Quijano León protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, enhorabuena, señores
Se pide a la comisión designada acompañar a los vocales cuando ellos deseen retirarse.